bien, buenas tardes. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Paco López, el actual concejal de Cultura, y quiero daros la bienvenida a todos, a vosotros que os estoy viendo a través de Zoom, y también pues a toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube. Bueno, para inaugurar estos cafés literarios, estas tertulias, por una parte me duele un poco el tener que hacerlas a través de los medios que a todos nos cuesta tanto y somos tan... bueno, a mí hablo por mí personalmente, pero bueno, es el medio que tenemos para llegar, para estar cerca unos de otros, para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y aunque no tenemos la calidez que nos puede dar una tertulia en directo compartiendo un café, bueno, un café o lo que sea, yo no voy a mentir, espoleo, porque a estas horas un café ya, pero bueno, yo creo que sirve. Y como digo, bueno, aunque sea a través de estos medios, bueno, pues es la manera de estar cerca, como digo, de hablar de lo que nos interesa, de lo que nos apasiona, no solo de hablar y de exponer nuestra idea, sino yo creo que también es lo más enriquecedor escuchar al que tenemos enfrente, que es tan apasionado como nosotros o más de lo mismo, con una visión completamente diferente, y eso siempre es enriquecedor y siempre es bueno. Así que yo os animo desde aquí. La verdad que tengo muchas ganas de empezar este camino nuevo, y bueno, pues agradecer el esfuerzo que hacéis todos porque son horarios complicados, porque son, bueno, al final nos tenemos que adaptar a ello, el esfuerzo que están haciendo también los responsables de la Universidad Popular para que todo esto siga funcionando con normalidad. Y como digo, vamos a aprovechar los medios que tenemos y a ver si esto pasa pronto y tenemos la suerte de poder vernos con un trato más cercano y poder saludarnos de tú a tú. Insisto, a pesar de los métodos, pues vamos a ponerle todo el entusiasmo a esta actividad, y como digo, pues me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes y bienvenidos a este primer café literario de la Universidad Popular. Daros las gracias y la bienvenida a todos los que también nos estáis viendo desde vuestras casas. Ha sido un año totalmente diferente a nivel personal y a nivel de las actividades que se pueden realizar, pero tenemos que pensar que gracias a estas nuevas tecnologías hoy podemos estar unidos por la palabra, aunque nos falte ese contacto personal que tanto se echa de menos. El concepto de café literario tiene su origen en el siglo de oro. La Real Academia lo definía como la tertulia en el Congreso de los Discretos. Se crearon espacios para intercambiar ideas y sobre todo palabras. Hoy no se entiende la historia de la literatura sin los cafés literarios, sin lo que son las tertulias. Y ahí vamos a intercambiar ideas, puntos de vista que nos sirvan para agrandar la realidad que tenemos, aunque sea a través de una pantalla. Las tertulias que vamos a hacer van a ser un reencuentro entre todos los amigos, músicos, escritores, fotógrafos, todas las personas que en cierto momento habéis pasado por la Universidad Popular, habéis estado con nosotros a nivel de participantes del taller de escritura, a nivel de participantes en el certamen literario o bien en los encuentros literarios. Marina, Paco, Amanda, Amando, Abelina, Fulgencio, Ginés y Vicente, os quiero dar las gracias por aceptar esta propuesta y compartir este primer café literario. Dar las gracias a Bernardo Martos, nuestro maestro de la informática, y gracias, Paco, por tu apoyo como concejal y estar siempre ahí. A nuestro profesor de escritura y promotor de todas estas actividades literarias, Antonio García Soler, que está con nosotros desde el año 2006. Antonio es de Antas, de Real de Antas, de Almería, actualmente vive en Elche y es profesor de literatura y de latín.
Ha participado y colaborado en diversas revistas literarias y ha venido publicando en cuadernos y libros colectivos de poesía. También ha sido integrante de varios jurados de novela y poesía. Es autor de Los demás días, publicado por el Instituto de Estudios Almerienses. Te cedo la palabra, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, verdad? Pues te estoy viendo con el café Amparo. Muy buen comienzo, gracias. Y la verdad que es una alegría y un consuelo. Como decía el poeta que se nos fue ayer, el gran Joan Margarit, la poesía es una casa de misericordia y en el mejor sentido de la palabra, la poesía y las letras. Y me parece, bueno, reitero lo que ha comentado el concejal y Amparo en todos sus aspectos y lo agradezco, y agradezco evidentemente al Ayuntamiento, a la Casa de Cultura y a Amparo y a todos los que están alrededor de este proyecto, para que podamos unirnos, dado que por las circunstancias que hemos tenido no ha sido posible vernos en directo casi en un año. Es terrible, pero llevamos más de un año sin vernos, vamos, sin tocarnos. Nos vemos aquí por los medios técnicos, pero no nos podemos abrazar, ni ver, ni reunir en nuestras reuniones, tanto de los encuentros como en las clases de escritura creativa. Y bueno, pues poder estar con todos vosotros de alguna forma es lo que hemos intentado hacer y ha explicado muy bien Amparo. Y bueno, me parece estupendo que sea posible que esto ocurra, empiece así hoy. Yo quiero ser breve, únicamente pues agradecer a todos los que habéis participado. Hemos empezado por los que ha citado nuestra Amparo Cuenca Tamarit, que está ahí muy bien, muy fuerte, muy guapa, muy activa, junto con todo su equipo de la Universidad Popular. Y nada, pues fenomenal que esto pueda hacerse y que pueda llevarse a cabo. Tanto compañeros, antiguos compañeros, poetas, como son en este caso Fulgencio Martínez y mi buen amigo también Ginés Sánchez, compañeros y alumnos. Yo digo compañeros y a la vez alumnos porque yo aprendo mucho de ellos. Yo aprendo quizás más de ellos que seguramente ellos de mí, como nuestro amigo Paco y tantos otros bueno, que vaya a pasar por aquí, ¿no? Y también representantes también del concurso literario, del certamen literario que ya va avanzando y sigue ahí poco a poco. Hoy tenemos dos buenos representantes que también van a estar aquí. Y bueno, pues a todos ellos le doy las gracias. Mm, eh, brevemente, por el tema del conocimiento, voy a decir algo, disculpad que no puedo decir de todos porque todos colaboráis, pero brevemente dos cosillas acerca de Fulgencio y de Ginés que estuvieron hace años en los encuentros literarios y que me parece estupendo que sean ellos los que, los que estén invitados y vuelvan de nuevo, ¿no? Porque los demás hemos estado más cerca de una forma o de otra. Así que os doy las gracias porque Ginés, que es como yo de Almería, aunque lleva mucho tiempo en Murcia, hemos compartido muchas cosas y su poesía es siempre una fuente de inspiración, desde su antigua ciudad de Is hasta los poemas más actuales, pasando por su pintura. Él también es un estupendo pintor. Me parece una persona estupenda para comenzar con su maravillosa voz, hay que decirlo, ya lo escucharéis, estos cafés literarios. Y por supuesto, Fulgencio Martínez, otro estupendo amigo y poeta, que hacía tiempo que no veíamos y nos hemos reencontrado también aquí y nos reencontraremos en fin, con su poesía siempre cercana y honda. No quiero poner más adjetivos, quiero que empecéis vosotros, que lo pasemos bien, que, que los cafés, en fin, los compartamos así y que pronto los podamos compartir en vivo y en directo. Yo tengo esa esperanza, así que no me extiendo más, no me enrollo más, os doy de verdad las gracias de corazón y un abrazo muy grande para estas tertulias que de alguna forma son también, como ha dicho Amparo, reencuentros, encuentros nuevos, tertulia, unión de amigos, algo que empieza así, con vosotros, con vosotras. Un abrazo muy grande y adelante.
Muchas gracias, Antonio. Está claro que sin ti en el taller de escritura no estaríamos aquí, porque tú has sido el promotor de todos estos encuentros y todos estos certámenes. Gracias, Antonio. Y ahora comenzamos el café. Yo lo voy a comenzar con una taza con Pablo Neruda. Y lo vamos a comenzar con un poco de música, con Vicente Palau. Adelante, Vicente. Vale, así ya de repente, a bocajarro. Se oye bien, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, pues para que comprendáis un poco la génesis de esta canción, se me ocurrió el día 30 de marzo, en plena primera ola. Cogí un texto de Javier Crae sobre una canción anterior de George Brassens, que se llama L'Orage, la tormenta, y le puse una letra adecuada, digamos, a la situación que estábamos viviendo entonces por primera vez, 30 de marzo del año pasado. Hay que verlo desde como la visión que podría tener un adolescente que se queda forzado a quedarse encerrado en casa con toda su familia, y eso incluye padre, madre, pero también una abuela, 2 hermanitos pequeñitos y una perra y una hermana mayor. Y esta sería más o menos la versión irónica, que es como tiendo yo a hacer mis letras y mis cosas sobre esos días. Estos días en casa de forzoso fortín he observado encerrado un curioso trajín. Todo parece algo distinto. Mi mamá no sonríe, no da bondo a reír y los peques unidos como nunca los vi. Debe ser el coronavirus. Y mi perra, por cierto, lo que quiere es salir, se me planta mirando, carita infeliz, moviendo el rabo con premura. Yo le digo que no, que tendrá que aguantar y se tumba tristona, pues tiene que esperar que papi saque la basura. Yo mismo no me veo tanto tiempo para mí, mi portátil y el móvil en continuo festín, mandando emails y haciendo el vago, o mandando whatsapps y ligando sin fin a la panda y las chicas, la que me hace til. Gracias al virus corona, mi hermana mayor no lo lleva tan bien, pues antes del encierro lo pasaba fetén, con arrumacos a diario, con un novio informal que la iba a buscar cada tarde a perderse en cualquier discopa. Mierda pa'l virus coronario. Mi papá en la cocina no deja de fregar, mascullando por lo bajo una barbaridad y esperando que llegue el día en que todo pasará y soñando en llegar a ese antro de colegas en la barra del bar que está justo frente a la esquina. De mi abuela por fin ya no te digo más, se la ve tan feliz con todo este trajín que ya no reza ni el rosario. Si pudiera cantar al estilo Chambao, cantaría sin dudar y con un zapateao. Maldito virus coronario. Yo les miro y sonrío, no me pienso cabrear, ni batallas montar, que nada arreglarán. Nos ha caído un buen chubasco, y si hay que aguantar, pues se aguanta y ya está, que entre todos seguro podremos superar. Maldito virus coronario. Muchas gracias, Vicente, por tu canción. Es una buena introducción. Y ahora es el turno de Paco Vitoria. Paco Vitoria es licenciado en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica
Es fotógrafo de profesión y desde hace 2 años es redactor en su propio medio, el periódico de Almansa. Desde el curso 2011 es participante del taller de escritura creativa y no solo ha publicado en la revista, sino que también ha aportado sus fotografías para la publicación, como por ejemplo un número del taller de escritura, otro y otro. Y dentro tienen más fotografías, acompañado la fotografía a la palabra. Paco, ahora te toca el micrófono, cuenta tu experiencia, tu relación con la escritura, con la literatura, con todo lo que te apetezca contarnos esta tarde. Buenas tardes. Después de Vicente Palau, a ver qué digo yo, ¿no? Esto es un poco el problema. Bueno, muchas gracias por estar aquí y haber pensado, Amparo, que yo podía estar también. Yo me preguntas qué es la lectura. Para mí la lectura es un acompañamiento que me hago a mí mismo en boca de los demás. O sea, cuando yo estoy leyendo, no estoy solo. Estoy la historia, mi pensamiento y yo. Entonces, eso es la lectura. La lectura me la contagió mi madre. Yo, desde muy chiquitillo, yo soy uno de esos niños que estuvo bajo la manta cuando le decían apaga la luz, y yo estaba bajo la manta con una linterna leyendo. Quien ha experimentado eso sabe lo que estoy diciendo. De la escritura, pues de la escritura no sé, no puedo decir todavía qué es lo que siento, qué es lo que me trae o qué me está aportando una tranquilidad o un desasosiego también. Estoy investigando, no sé lo que me llevará o lo que me lleva. Y en cuanto a los talleres literarios, se lo debo a Amparo, a Antonio y a mi hija Nuria, que fue la que empezó ella yendo y me contagió un poquillo las ganas de acudir, las ganas de ver. Y luego ya Antonio, inconmensurable. Antonio, más que técnica, yo creo que lo que nos enseña es la pasión por la vida. Antonio en eso es mágico y también me ha enseñado un poquito a perder la vergüenza, a expresarme a mí mismo. Yo me he expresado siempre a través de la fotografía y la palabra me cuesta un poquitín, pero bueno, vamos a ver si lo vamos consiguiendo. Luego lo otro es la pandemia, que hemos estado haciendo en la pandemia. A mucha gente a lo mejor la pandemia le ha dado tranquilidad para escribir o para leer y tal. A nosotros la pandemia fue un desastre. El periódico que tenemos, mi mujer y yo, es esto. Es el periódico, además es un periódico digital, un periódico de papel, es mensual, y lo que publicamos en mayo fue esto, pandemia. Pandemia y lo que yo puse en la primera página, aparte de la foto, luego venía el editorial. Y en la editorial yo escribí un poquito la sensación que tuve. A nosotros la pandemia nos dio una vuelta tremenda y nos obligó a trabajar muchísimo más de lo que estábamos acostumbrados y con mucha más rapidez y con mucho miedo. Con mucho miedo porque no sabíamos qué era y estábamos expuestos y estábamos en la calle. Entonces yo quise reflejar en este primer escrito lo que sentí en una de las primeras historias que tuve que salir a hacer. Es un resumen de lo que publiqué y dice: y el virus atacó. Eran cerca de las 20:30 de mediados de marzo del 2020. Habíamos quedado con Iván Sánchez, con B, como dice él, voluntario de Protección Civil de Almansa. Estaba a punto de participar en una de las operaciones SIGIAS que se hacían por la noche. Sí, porque a esas horas, en esas fechas, era noche cerrada. Además, un suave pero pertinaz llovizna caía sobre nosotros. Tenía miedo. El virus estaba en la calle y sabíamos poco de él.
Solo conocíamos que mucha gente se estaba contagiando con el virus que mataba. No era una simple gripe, que muchos estaban muriendo y que yo tenía mucho miedo. Ahí iba yo con mis guantes de nitrilo y una bufanda arrollada alrededor de la cara como única armadura. En estos días no teníamos ni mascarillas. Cuando paró el coche para que entrara no sabía si meternos o salir corriendo. Iván, como siempre, no paró de hablar y quizá por eso, con su naturalidad, hablando del bicho, como él lo llamaba, y de las acciones de ayuda y protección que habían estado haciendo, me fui tranquilizando. La primera parada fue en un centro de salud. Allí, desde la oscuridad, salió un monstruo ruidoso con un foco como ojo de cíclope. Tenía además unos largos brazos que se desplegaron y de los que empezaron a fluir finas pulverizaciones de un producto desinfectante. Haciendo fotos me acerqué más de la cuenta y me empapó. Sería una de las muchas empapadas que he sufrido estos días. Después nos hemos acostumbrado a ver tractores, a los voluntarios con sus lanzas de agua a presión, pero ese primer contacto de noche, solo, con las luces del tractor y la tenue iluminación de la zona, el ruido y una fina lluvia que caía, fue una de las imágenes más impactantes y desoladoras que he sufrido en mi vida. Luego ya vinieron todas las demás cosas y pude conseguir unas mascarillas y nos fuimos acostumbrados a convivir con el COVID-19. Sí, quizás nos acostumbramos demasiado pronto y de 1.000 muertos pasamos a 2.000 y a 5.000 y después a 15.000 y estábamos en ese momento cerca de los 30.000 en toda España. 30.000 personas, padres, madres, hijos e hijas, que alguien con hermanas, sobrinas, toda la familia destrozadas, amigos y amigas que ya no veremos, que se han ido sin poder despedirnos de ellos, pero mucho peor, que ellos se han ido sin poder despedirse de los suyos. Demasiado dolor para olvidarlo, demasiada crueldad. Es un resumen de lo que escribí en ese momento. Bueno, ¿qué os voy a decir? Escribiendo yo tengo un alter ego. También vamos a cambiar un poco de tema, no nos pongamos tan trágicos. Tengo un alter ego que es Agapito. Los de taller de escritura ya saben lo que es. Agapito es un ser que es un poco exagerado, tiende a la hipérbole. Lo que pasa es que siempre da al final un tema sorprendente. Entonces os voy a leer también una pequeña prosa de esto y luego acabaré con dos pequeñísimos poetas. Que perdón, porque no soy para nada de poeta, ni mucho menos, ni siquiera me considero escritor. Simplemente estoy aprendiendo, pasando el rato, comunicándome y disfrutando de todo lo demás. El texto que habla Agapito es Alas de mariposa. Dice: me desperté en una inmensa negrura sin límites y sin principio ni fin. Todo estaba oscuro, húmedo y caliente. No podía moverme y un tremendo dolor recorría todo mi cuerpo. Era lacerante y desmesurado. Poco a poco fue remitiendo a la vez que empezaba a tener conciencia de mi ser. Recordaba a mi familia, mis amigas y mi hambre, un hambre atroz. Comía sin parar, las verdes hojas a mi alcance y así mi diminuto cuerpo se iba alargando y redondeando. Mis amigas, las otras orugas, decían, según cuenta la tradición, que si comía mucho, se formaría un capullo a mi alrededor y allí surgiría una gran transformación, que me iba a doler todo mi ser, que me iba a desgajar y transformar mi cuerpo, que iba a perder el sentido, pero que todo eso iba a compensar al despertar cuando abriera mis maravillosas y espléndidas alas al sol, convertidas en una hermosa mariposa, uno de los seres más bellos de la creación. En la tibieza de mi capullo imaginaba cómo serían mis alas, con 1000 colores, rojo, verde, azul, morado. Me gustaba el color violeta, lo consideraba fresco y elegante. Ojalá mis alas tuvieran ese color. De repente ya no pude esperar más. Empecé a roer el capullo con mi nueva boca hasta que hizo un pequeño orificio por el que entró un rayito de luz. Poco a poco lo fui ensanchando hasta que con dificultades empecé a salir. Cuando estuve fuera, extendí mis maravillosas alas al sol, esperando que un soplo de aire las secara. Giré mi cabeza esperando ver esa maravilla de la naturaleza que tanto dolor me había hecho sentir y ¡mierda! Me había convertido en una gris y gorda polilla. Ese es Agapito.
Os he dicho que tiende a la hipérbole, es muy exagerado, pero bueno, yo ahora con perdón de todos vosotros voy a perpetrar dos poesías, dos pequeñas poesías. Se tratan de ejercicios que nos llevaba Antonio, nos hacía hacer, decía, ahora escribe con 6 o 8 versos y ahora qué haré tú si tú no estás. Y nosotros teníamos que aplicarnos allí y conseguir, y a mí me salió esto. Se titula Tu ausencia. ¿Y ahora qué haré si tú no estás? Los gritos de tu silencio me impiden escuchar tu voz. ¿Dónde se posarán mis ojos en las largas tardes de estío? ¿A dónde irá mi ya marchita vida sin tu luz? Vago por la morada con sus cerradas puertas y arrastro mi cansancio por todo el hogar. Busco en los rincones la marca de tu ausencia. Tu ausencia me pesa, tu ausencia. Y por último, y vuelvo a pedir disculpas, porque no soy nadie a vuestro lado. Yo vivo solo. Es un ejercicio similar al que os he contado antes. Antonio nos decía, yo vivo solo en el 4º piso de la calle y nosotros teníamos que continuar. Yo vivo solo en el 4º piso de la calle de La Paz. Tenía mujer, ya no, murió. Tengo hijos, aunque no los veo. Los nietos son marcianos. No trabajo, ya lo hice. No puedo pintar, me tiemblan las manos. La música se fue, soy sordo. Solo la lectura me salva. Me estoy quedando ciego. Yo vivo solo. Ya casi ni vivo. Bien, y esto es lo que yo puedo aportaros. Muchas gracias, Paco. Nos has traído el taller de vuelta a casa. Hacía mucho tiempo que no hacíamos ejercicio. Las circunstancias mandan. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Seguimos. Y a continuación, Marina Lloret tiene 19 años, está cursando su 2.º año de magisterio. Estuvo con nosotros en el taller de escritura durante 2 cursos, el curso 17-18 y 18-19. Era la menor del grupo y quiero que ella nos cuente su experiencia, la más jovencita de todas. Bueno, pues cuando yo empecé con esto de la escritura, pues fue cuando yo estaba por 4º de la ESO, que madre mía, cómo ha llovido desde entonces. Y me acuerdo que tenía una profesora que me gustaba mucho cómo me daba la clase de lengua y literatura, y el primer contacto así que yo recuerdo que realmente me llegó al fondo de mi corazón con la literatura fue cuando me empezaron a hablar sobre el tema de la época del romanticismo y conocí al autor Gustavo Adolfo Bécquer. Por aquel entonces, pues yo pensaba que era solamente el nombre de una calle, que era la calle donde vivía mi abuelo. Pero por aquel entonces, pues empecé a leer pues sus poemas, las leyendas, y me gustaron un montón. Y a partir de ahí fue cuando yo me metí de lleno en el mundo de la escritura, y la verdad es que me ha estado acompañando desde entonces. Para empezar, voy a leer un poema que escribí cuando las últimas vacaciones que fui a la playa con mi familia, que no sé, pero todo el mundo cuando tiene la manía de preguntar, ¿quieres más de playa o de montaña? ¿O qué te gusta más? ¿Ir de senderismo o irte al mar? Y pues no sé, yo escribí este poema. Tú me hablabas del mar y yo pensaba en la sierra. Tú cantabas canciones marineras dedicándolas a tu sirena. Tú me hablabas del mar azul, del Atlántico que tenía ante mí, y yo pensaba en el Titanic, hundido tan lejos de aquí. Tú me hablabas del mar de China, situado en la otra punta del mundo, y yo pensaba en el mar de Levante, tan cerca y tan lejos del tuyo.
Tú me hablabas del mar de blanca espuma, de su gente, de sus costumbres y tradiciones, y yo pensaba en mi tierra escarpada, en mi gente, en nuestras canciones. Y bueno, es un pequeño poema y es lo que me transmitió a mí cuando me preguntan esa clase de preguntas para conocer mejor a una persona. Bueno, el siguiente texto que voy a leer es un mini relatillo que escribí cuando decidí venirme a estudiar a la universidad. Claro, es un gran cambio que a todos como que nos da miedo un poco al principio. Y claro, era la primera vez que yo salía de casa, no iba a estar con mis padres, iba a dejar a mi hermana, mis amigos se iban a otros sitios y es realmente cuando yo me vi enfrentándome a una situación que nunca me había enfrentado antes y me veía bastante sola. Bueno, pues yo escribí esto y mis dedos se desvanecían, convirtiéndose en pequeñas motas de polvo que decoraban la casa donde un día fui niña. Sentimientos inexplicables afloraron en mi piel, haciéndome sentir indefensa, pequeña e insignificante. La luz del crepúsculo se filtraba por los cristales rotos, intentando desesperadamente agarrarse para no desaparecer. La brisa marina mecía las antiguas hamacas del comedor, las cortinas rasgadas. Un olor a salitre se unió al viento, que llevó esas pequeñas motas de polvo, haciéndolas volar hacia un nuevo horizonte. Bueno, es el cambio y de que no por siempre los cambios tienen que ser algo malo, a lo mejor te descubren un nuevo horizonte y haces nuevas amistades, conoces a gente maravillosa, que es un poco también lo que me pasó cuando yo decidí apuntarme al curso de escritura. Claro, yo cuando empecé, mi madre me dijo, ¿y por qué no miras si hay cursos y tal? Y yo, madre mía, qué vergüenza, yo que nunca me meto a casi nada así tal. Bueno, pues estuve mirando y tal y vi el curso este de la Universidad Popular y dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Y la verdad es que me gustó un montón. La verdad es que tanto los compañeros como Antonio, el profesor, son personas súper amables, súper, vamos, maravillosas. Y la verdad es que lo tuve que dejar porque ya me tuve que venir a estudiar fuera, pero vamos, sin duda me hubiera encantado haberme apuntado antes y hubiera seguido continuado con ellos muchísimos más años, porque de verdad son increíbles. Y bueno, para finalizar, el siguiente relato que tengo es un relato que escribí en cuarentena, porque por aquel entonces yo, entre la universidad que tenía las clases online, vamos, llevábamos un lío increíble. Yo no tenía realmente mucho tiempo para escribir y lo que hacía era escuchar música. Y de tanto escuchar música, de escuchar música y evadirme un poco de esta realidad que nos tiene y nos tenía ahí en casa y estar siempre en las mismas cuatro paredes de siempre, bueno, pues yo a partir de las canciones escribí este texto. Besos sobre la cama cuando tenía a mi hombre, un amor prohibido entre indios y vaqueros. Eso era otro nivel. Ellos, mis amigos, no entendían lo que él me daba. Un día, mis 5 sentidos ya no tenían 1000 maneras de expresarse en esa guerra de besos cuando nadie nos miraba. Con el paso del tiempo se le olvidó quererme, y ahora que nos conocemos a fondo, sé que uno de los dos acabó llorando. Por eso reescribí las estrellas del firmamento, mientras era una ñaba debajo de la lluvia que aliviaba mi alma. Su nombre se volvió un tabú que nunca más pude pronunciar, y tuve que empezar de cero. No volveré a construir una casa por el tejado. Quería volver a ser querida, porque tenía esperanza. Sé lo bonito que es querer. Pero la paciencia se agotó y quise volver a ser la reina de la noche, ya que seguía siendo joven. 1000 noches pasé con chicos salvajes, no tenía perdón, hasta que llegaste tú a mi vida por casualidad. Por eso, a partir de hoy, quiero levantarme contigo, porque ya no hay nada que me detenga. Sé que ahora soy mi enemiga, mi heroína, esta soy yo, emocional cuando pienso en darte lo mejor de mí. Soy yo misma cuando siento el ritmo de tu música en mis venas, disparándome lentamente cuando quieres escucharme, porque estoy loca de amor cuando vienes a besarme en esta foto en blanco y negro. Bueno, yo de tanto escuchar canciones, yo creo que ya me obsesioné y hice como un pequeño ejercicio para no dejar de escribir, que fue cogerme un listado de todos los títulos de las canciones que escuchaba por aquel entonces y
me puse a ver cómo cuadraban y acabó saliendo este pequeño relato. Bueno, pues yo creo que esta es mi pequeña aportación al café literario. Y pues nada, muchas gracias por haberme invitado, Amparo. Un saludo. Gracias a ti, Marina, por estar ahí en el primer momento, por esa frescura de juventud que nos transmites y ese ánimo. Gracias, Marina. Y ahora llega el turno de Amando García Nuño. Es licenciado en periodismo, colaborador en radio y publicaciones escritas. Tiene en su haber cerca de 300 premios de poesía. Textos suyos se han publicado en diversas antologías y revistas. Ha publicado 2 poemarios y un libro de relatos. Ha sido traducido al francés y al rumano. Es partícipe del Día Internacional de la Poesía. Figura en la antología también de poetas del siglo XXI de Fernando Sabido. Amando recibió el primer premio de poesía en el primer certamen literario Universidad Popular de Almansa con su poema Mirada en la noche, que es el certamen en el que ganó. Amando se define como ese extraño vagabundo de los arrabales literarios. Amando, la palabra es tuya. Explícanos tu definición. Buenas tardes. Yo, si me permitís, voy a hablar poco de la pandemia y de su relación con el hecho literario, porque yo creo que es suficientemente dramática, suficientemente terrible, que ha cambiado tanto nuestra visión de la vida, de los sentimientos, de las relaciones, que me gustaría imaginar que no afecta también al hecho literario y que no afecta también a nuestra concepción de lo que es la literatura. En todo caso, de una manera muy simple diré que para mí el periodo de confinamiento no ha variado mucho de lo que es habitual en mi relación con la literatura, y es que básicamente durante este tiempo yo he seguido escribiendo poco y leyendo mucho. Leyendo mucho porque al final es la única manera de llegar al conocimiento y de llegar a la sensación de lo que es la literatura. Borges decía que no le juzgaran por lo que había escrito, sino por lo que había leído, y era Borges. Y escribiendo poco, porque a mí me ha quedado la sensación últimamente de que se escribe demasiado. He tenido una especie de impresión al ver que hay cerca de 20.000 libros editados de literatura en España cada año, más de 10.000 de poesía, de que hay algo ahí que no me cuadra. No puede haber 10.000 poetas que publiquen un libro al año, alguno publicará 2, pongamos decir, 7.000, 8.000 poetas, a los cuales habría que añadir los centenares, miles de páginas de redes sociales, blogs, actos de presentación de libros, de recitales. Esa inflación literaria me produce un cierto pavor. Y por lo tanto yo entiendo que escribir poco debería ser un ejercicio de honradez literaria. Había Dorothy Parker, que es la autora y crítica estadounidense, llegó a decir con su ironía rayana en el sarcasmo que a ella no le gustaba escribir, lo que le gustaba era haber escrito. Y yo estoy un poco de acuerdo, es decir, yo tengo la sensación de que a veces escribir es un ejercicio algo vacío y de que escribimos con mucha frivolidad y de que escribimos demasiado y leemos poco. En todo caso, esa sensación de exceso literario puede provocarnos un cierto pavor, ¿no? Yo escribí, que fue el año pasado, un texto que os leo ahora al hilo de eso, que llamé Pasatiempo, como una especie de guión intermedio, y que decía algo así como: escribir en la 3 horizontal la palabra destino, por ejemplo, ese juego de azar con estrambote y encrucijadas ciegas, rellenar los cuadros de la vida como si fuera tan solo un crucigrama, remolcar el amor sobre la 9 vertical, aprovechando las AES de Alborada,
desleír el símbolo del gozo entre ese espacio en blanco donde el futuro siempre consonante. Contemplar satisfecho el damero completo de las letras tendidas a orear. Guardar el boli, respirar despacio. Imaginar que no es la solución correcta, que faltaba por colocar el símbolo del litio junto a esa definición de lo imposible. Y nunca, nunca borrar las casillas marcadas si vivir fuera el eco fugaz de un pasatiempo. Yo prefiero casi emplear estos minutos que tengo para hablar de lo que sería o no poesía. Hablar de lo que ha sido poesía después de 2000 años de que críticos, poetas y eruditos han intentado descubrirlo me parece casi ocioso, ¿no? Que quizás sea más fácil hablar ahora mismo de lo que no es. Y poesía posiblemente no es esa mercadotecnia que se ha creado un poco con la poesía actual, alimentada por algunas editoras que lo que buscan es por fin hacer caja con la poesía, algo inaudito hace unos años, y que han propiciado una poesía fácil, una especie de hipersensibilización, de casi pornografía emocional dedicada a quinceañeros y a gente que habitualmente no ha leído, pero que resultan superventas, ¿no? Eso posiblemente no es poesía tampoco, lo que decía antes, la inflación que hay en las redes, de cositas escritas que al final no son nada más que la partición en versos de sentimientos sensibleros y adolescentes, ¿no? Todo eso seguramente no es poesía. Yo también, y por irlo alternando, pues, publiqué o escribí hace tiempo una cosa que venía a decir un poema relativamente corto que dice: el tercer verso huyó del poemario. Abandonó el renglón donde habitaba, inquilino en metáforas a dial con derecho a cocina. Forzó las tapas de rústica dorada que tanto recordaban la cancela donde se detenía el desconsuelo. Trepó al estante, abandonó el salón y vagó por pasillos sin vocales, desorientado como alba en coma. En punto y coma, corrigió enseguida. No seducía a nadie fuera del poema y, sin embargo, era más puro así, deletreado tan fuera de contexto, simple mentira para andar por casa. En lugar de hablar de lo que no es, podríamos intentar hablar de lo que sí es la poesía. Y la poesía debería ser una especie de visión, de mirada sobre las cosas, sobre la vida, de luz que enfoca lo que es. No se trata tanto de las palabras o de las cosas como de la luz que lo ilumina, ¿no? En ese sentido no sería ni siquiera un género literario. Un género literario sería más lo que podríamos denominar el verso, una partición en líneas más o menos cortas, por contraposición a la prosa. La poesía debería ser algo que de alguna manera ilumina nuestra visión de las cosas, una especie de conocimiento profundo, ¿no? Que estaría, por supuesto, en el verso, estaría también en la prosa, estaría en la pintura, en la música sobre todo, estaría en los paisajes, en los bosques, en una plaza de barrio, en una copa de vino, en una mirada de un niño. Eso sería la poesía. Ayer murió Margarit y estos días se hablará mucho de él y serán panegíricos y todo este tipo de loas que seguramente solo preceden al olvido, ¿no? Pero Margarit, no en un poema, sino en una entrevista que le hicieron, llegó a decir que es un error considerar la poesía como literatura. Que la poesía vale que son palabras, pero palabras, decía él, también son las de los funcionarios municipales rellenando formularios. La poesía emparenta más con la música. Y eso decía Margarit, que en eso sí, que en eso coincidimos mucho, de considerar la música como el arte primordial. Yo escribí hace un tiempo un poema que se titulaba Stabat Mater mientras duermes, y decía así: Pergolesi y yo esperamos que te levantes esta mañana tibia inventada de torpes primaveras. Cuánto anhelo de labios enmascara esa música doliente. Duermes en el silencio gris, a 9 metros del cuarto donde escucho a la madre rasgada que aún implora milagros al alba cierta.
ella y yo, siempre esperando resucitar un rostro del olvido. Yo, si estoy aquí, desde luego, es porque gané el primer concurso de Almansa de poesía, y eso me hizo pensar que de alguna manera había una manera de conseguir que alguien valorara un poco lo que habías hecho, que era básicamente que al final en las redes sociales, en las publicaciones, te alaban tus familiares, tus amigos, la gente que conoces por internet, en una especie de viruela de los elogios mutuos que decían Gabo y Álvaro Mutis, que no lleva nada, lleva a decir que tú eres muy bueno, tú me dices mañana que yo soy también muy bueno, y al final no lleva nada. Presentarme a los concursos, como dicen Almansa, supone la posibilidad de que alguien a ciegas, a 500 kilómetros de distancia, bajo plica, sin conocerte, valora entre 200 o 300 textos el tuyo, lo cual no quiere decir que seas buen poeta, y seguramente no eres más que un juntapalabras sin talento, pero sí quiere decir que de alguna manera alguien se ha fijado en algo escrito de una manera anónima, que no son tus amigos ni tus familiares los que lo elogian, ¿no? Eso fue lo que me hizo presentarme en los concursos, ¿no? Uno de los concursos que más recuerdo, que fue en Dueñas, de un premio en unas justas literarias, que ahí decía, es muy cortito, se llama Esaú en el metro, y dice: en el vagón del metro, Esaú pide unas monedas para el bocadillo. Exiliado de sí, pasa la gorra, mientras recuerda con atroz nostalgia aquel tiempo perdido, lo bien que a Jacob le salían las lentejas. Bueno, por resumir y terminar ya, la visión debe ser que la poesía tiene que trascender de alguna manera lo que es el hecho literario. Y que de alguna manera, vuelvo al pobre Margarit, que ahora y que igual también dijo una vez determinado algo que es contundente, dijo: el poeta da miedo, porque busca la verdad y porque trae la soledad. El poeta da miedo porque busca la verdad y porque trae la soledad. Después de eso, yo creo que no hay que añadir más. Muchas gracias y salud. Muchas gracias, Amando, por volver a estar aquí otra vez en Almansa, aunque estés lejos, estás cerca, estás con nosotros. Continuamos con Avelina García Colmenero, ella sí que es de Almansa, es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Valencia, profesora de Lengua y Literatura en el Instituto Herminio Almendros de Almansa, ha publicado 2 libros de poemas en la editorial Torremozas, Límites del mar y Breve naturaleza, finalista del Premio de Narrativa de Ana María Matute con el relato El mar. Avelina ha sido galardonada en el primer certamen de relato de la Universidad Popular con el relato El frío y ganadora en el segundo certamen de poesía de Universidad Popular con el poema Enterrar la primavera. El primero y el segundo, uno en relato y otro en poesía. Avelina, tuya es la palabra. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí, aunque sea en los recuadros estos. Por lo menos veros y después de tanto tiempo, yo creo que sin encontrar la forma de hablar de literatura, ¿no? De poesía. Y qué bien también que se haya nombrado a Margarit, ¿no? Que el año pasado yo recuerdo que cuando le concedieron el premio Cervantes, pues lo celebramos de alguna manera también como pudimos en las redes con los alumnos y las alumnas, y leímos algunos de sus poemas y qué pena también, pero es verdad que recordar ¿no? las palabras de Amando y de todos y cómo importa tanto la literatura y la poesía. Ayer, por ejemplo, en una entrevista que pusieron en la tele, creo que era del programa Imprescindibles, o bueno, le han hecho varios homenajes y esto, ¿no? Y entonces él decía a Margarit que en los momentos malos realmente que te sientes profundamente dolido o triste, a él le salvaban 2 cosas, que era la poesía y la música, ¿no? Como ha nombrado también Marina, ¿no? La música, en los malos momentos estos, escuchar música y los grupos que te gustan y entrar a veces en un bucle ahí también de lecturas y de música y de ver series también. Pues yo creo que hemos visto muchas, ¿no? Por lo menos desde que se decretó el estado de alarma y esto. Yo creo que
La relación que yo puedo explicar o exponer así brevemente, mi relación con la literatura es de toda la vida, ¿no? Yo además soy profesora de lengua y literatura, escribo desde siempre, desde que yo recuerdo, siempre me ha gustado escribir. También la lectura, y es verdad que leer te da una visión del mundo y una visión de la realidad que no te da otra cosa, la lectura y el acompañamiento, y que para mí ha sido mucho más importante leer también, ¿no? Y tener esos ratos de soledad contigo misma y con miles y miles de palabras y de escritores. Yo sí he visto una cierta relación entre este tiempo, este último año que se va a cumplir dentro de poco, ¿no? Sí que para mí fue un mazazo y me recolocó un poco en un sitio que yo no conocía en el mundo, no creo que para todos fue un mazazo, fue un tsunami que nos vino. Y recuerdo de estar un día en mi trabajo normalmente con mis alumnos y al día siguiente nos avisaron que fuéramos rápidamente a recogerlo todo al instituto, o sea, a las 8 de la mañana y nos dijeron, tenéis 2 horas para recoger y marchéis a casa y no salís. Eso fue así, o sea, del día anterior que estábamos poniendo las fechas de exámenes y estábamos organizando pues el día del libro y estábamos organizando nuestros viajes y nuestras actividades normales y pues yo también como madre pues estaba pendiente de mis hijos, los dos estaban fuera y siguen fuera, bueno, con distintas etapas de confinamiento y fases distintas, pero estaban fuera y pendiente de tu familia, de mi madre, etc. Y entonces eso fue un mazazo. Yo creo que me tuve que recolocar un poco y creo que todos, y a mí personalmente lo que me ha ayudado a salir adelante ha sido la literatura. Yo leí muchísimo, pero escribí poco. Lo que sí es verdad es que cuando Amparo me avisó de este encuentro, yo dije, madre mía, pero si yo no he hecho nada en el último año. O sea, mi sensación era y sigue siendo un poco, yo no he escrito nada, he tenido ahí. Pero luego pensándolo, pues me he metido aquí en el ordenador en las carpetas que tengo de estos últimos meses y tal, y sí que me he dado cuenta que escribía cosas y llevé un diario e intentaba no dejarlo, pero cosas muy breves. Yo no me salía, tenía como un tapón ahí, no sé, creativo. Y escribí casi, eran aforismos, ¿no? Eran poemas muy breves. Os voy a leer algunos. No me daba, a veces era más no sé, el miedo también paraliza mucho, ¿no? Escribí lo que llamé brotes en la ciudad vacía y os voy a leer algunos, ¿no? Son poemas muy breves, yo creo que se parecen a algunos, ya digo, más a haikus o aforismos sin pretenderlo, ¿no? Brotes en la ciudad vacía. En el crujido de la madera vieja alienta la soledad de mi estirpe. Alimento tiempo con silencio. La madera sabe. El silencio clama, no se desliza. Paredes sin eco de voces queridas. Ya no hay niños, excepto en los parques de las afueras. Ya no hay niños. Estar sola es una rutina de abrazos entre sábanas mojadas. Hay 16 golondrinas en el alero y no sé cuántas pertenecen a mi casa. Existe una rutina en la luz de la mañana. Así cada ciudad es todas y la luz abraza una intersección de penas. Tropeles de lunas esta noche ciega de invierno. No alcanzan el extrarradio. Están lejos y no lo sabía. El silencio se desliza por las paredes. No hay ausencias, sino un eco de voces, y en su disonancia reconozco la profundidad de los parques. Mirar hacia los desvanes, allí donde las sombras nos dicen que amenaza la esperanza. Mis antepasados contemplaban el hogar, ignorantes de su futuro de sangre, implorando el perdón del fuego. Saldar cuentas con una misma. Lo demás es resta, no patrimonio. Esto fueron algunas pinceladas que me salían ya en las horas de
bueno, en las horas por la tarde, que ya no estábamos ahí conectados a los alumnos y con la clase y tal. Y fueron unos meses, ya digo, que yo pensaba que la creatividad había estado ahí estancada, pero fue saliendo luego poco a poco, en manera, pues esto de brotes, ¿no? Como yo le llamé, brotes. No era capaz de escribir otra cosa, pero sí, bueno, de repente se me ocurría mirando por la ventana, pues en mi barrio, yo vivo aquí en Almansa, en el centro, y era maravilloso porque veías un montón de gente en las terrazas caminando, ¿no? A mí eso me parecía poesía pura, o sea, gente que no podía salir, y ves todas las terrazas. Yo vivo en un sexto y mi edificio es un edificio alto, subíamos a la terraza, al terrado de arriba, y se veían las terrazas llenas de personas paseando y entablando conversaciones de punta a punta, y nos saludábamos, y a mí eso me parecía maravilloso. Yo sacar siempre el lado positivo, si lo tiene, que yo creo que sí, ¿no? Cuesta un poco, pero sacar el lado positivo de esta tremenda desgracia, que para mí lo es y lo sigue siendo, porque nos ha dado, creo que nos debemos aprender a estar en otro sitio del que estábamos, ¿no? O sea, esto creo que nos debe hacer pensar mucho. Pensar y reflexionar, y la lectura ayuda, pero había estampas de ese tipo, ¿no? Que a mí me llamaban mucho la atención. No podía luego desarrollar de una manera larga ni pausada, pero surgían así, ¿no? Como esos brotes. O yo recuerdo, por ejemplo, otra noche que ya estaban aquí mis hijos, consiguieron llegar de Madrid, de Barcelona y tal, y con la ventana abierta, era ya abril, pues vimos pasar una bandada serían patos o gansos, yo no sé lo que era, o flamencos, en perfecta formación, en un silencio absoluto, y era de madrugada y nos quedamos absolutamente maravillados. O sea que la vida te daba ese tipo de visiones, ¿no? de sonidos, de visiones. Y yo creo que eso a mí no sé, lo tengo en el recuerdo, ¿no? Como un rescate también así de momentos malos. Y luego también tuve momentos ya cuando, bueno, pasó un poco lo peor, que no sé, un poco ya nos empezamos a estructurar de otra manera nuestra vida, ya casi en verano, que me puse a ordenar y, bueno, empecé un poco a sacar papeles y a tirar mucho también, más que tiré muchísimo, cosa que está también muy bien. Como dice Amando, yo creo que publicar así no... Yo soy muy, no sé, muy de corregir y de darle vueltas a las cosas. Entonces, bueno, pues estuve ordenando y vi que sí que, para mi sorpresa, tenía también un manojillo ahí de poemas que había ido escribiendo durante el 2019, el 2018, y que además, curiosamente, son poemas que hablan de ciudades de las que no podemos visitar ahora. O sea, esos viajes, también creo que tenemos que plantearnos otra forma de ver eso, ¿no? Los viajes, y entonces ciudades que yo visité en su momento y escribí sobre ellas y tal, y ahora pues he estado corrigiendo. Hay un poema, por ejemplo, que, bueno, lo corregí hace poco y creo que da buena cuenta de ese viaje, un viaje a Londres, que hace yo no he ido a Londres, y ya a mis años me propuse viajar a determinadas ciudades, ¿no? Que mi imaginario literario también pues me hubiera gustado ir antes, y entonces es un viaje a Londres y claro, me encantó, y escribí este poema después que se llama Hampstead Heath. Dice así: viajar en invierno, desafiar la altiva naturaleza del frío, volar entre semana, con poco equipaje y la documentación precisa para rasgar el duelo de los astros. En las ciudades se manifiesta un rumor desafiante que amenaza a los niños, a los amantes, a las palomas. No abandones los caminos, las autopistas. Sigue el rastro de las grúas. Someten el destino de la piedra y ordenan un espacio contra el cielo y sus mentiras. Allí no vive nadie, sino vosotros. ¿Cómo hacer para evitar el eco de las ciudades, si nos es ajeno el signo del desprecio y la mirada torva de las gentes? Ciudadanos, aquí yacen el espanto y el verdor de los caballos. Ciudadanos, bajo el musgo la metralla colmó el filo de cuchillos, en atroz desventura de muchachas, y fue patria en la sonrisa de los cuervos. No hablas el idioma, es lengua viva el surco de tus pasos. Todo es perfecto en su matriz. Son voraces los hierros que te alejan del encuentro.
Viajar a las afueras de crisoles verdes, lo que un día fue tu casa y su luz. Ahora el metal ilumina los pasos de los transeúntes. Caminas sin hacer ruido. No naciste para animal extraño, sin embargo, mecida entre muchedumbres, añoras aún la herida del trigo. Bueno, espero que pronto podamos vernos y viajar y abrazarnos y recitarnos, y yo creo que esto pasará siempre, todo pasa y vendrá una etapa nueva. Me ha encantado estar aquí y escucharos. Me tiene maravillada lo bien que escribís, de verdad, y todo lo que se hace en ese taller de escritura y las maravillosas lecturas y libros que todavía nos quedan por delante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Avelina, por compartir esta tarde. Avelina y yo hemos sido vecinas, hemos vivido prácticamente al lado. Después hubo circunstancias que nos separaron, los estudios y demás, y nos habíamos... Estudios, matrimonios, todo. Es y verdad. al final nos hemos vuelto a reencontrar y no podemos disfrutar a causa de la pandemia, no lo podemos, tenemos una lista ahí de cafés pendientes. Tenemos muchas cosas pendientes. Llegarán, llegarán. Muchas gracias, Avelina. No, a vosotros. Y ahora un poco de música. Adelante, Vicente. Rompe un poco esta seriedad de la palabra, danos esa alegría. Desde luego, qué malísima eres. Me tienes aquí para la farándula, ¿no? El entretenimiento nada más. Bueno, yo es que la verdad que casi lo prefiero así, porque verdaderamente después de escucharos, realmente lo que ya lo sabía, pero en fin, todo lo que yo he estado haciendo durante estos últimos tiempos no puede llamarse poesía realmente. Lo puedo llamar, pues eso, versos, rimas, coplillas, yo qué sé, versos jocosos o como fuera. De alguna manera ya estoy empezando a pensar en eso. Sí, aquí nadie te publica, así que pues yo mismo me lo autopublico, que es como han salido mis 3 libros y mi discolibro último, que surgió de la primera ola de esta pandemia, del cual os he cantado una canción antes. Aquello fue una experiencia que duró 70 días. Empezó como una apuesta, digamos, entre amigos que cantamos, y de mandarnos una canción al día y dársela a los amigos más cercanos. Aquello por las redes se fue extendiendo y al final a mí me venían comentarios desde Luxemburgo hasta Inglaterra. Lo digo en serio. Gente que no me conocía, pero que a través de gente que me conocía, pues rebotaba. Es lo que tiene esto de las redes. Entonces yo he sido versionador, tengo muy pocas canciones que sean propiamente mías, pero eché mano de todo mi acervo, que es mucho, como corresponde a una edad longeva, como la que ya arrastramos algunos, y entonces pues estuve un día y otro, mis amigos se cansaron, lo dejaron, pero yo seguí cada día mandando una canción, y conforme iban las fases de desescalada, esas a las que hacía Avelina referencia, conforme llegaban las fases de desescalada, a lo mejor hacía un pequeño descanso para tomar aliento, pero enseguida se me ocurría, bueno, ahora una canción en cada idioma diferente. Bueno, vale, al rato, cuando acababa con los 8 idiomas en los que cantaba, ahora una canción de cada autor, de los que conozco. Venga, salía otra tira de 20 o más, en fin. Y así, pues, al final lo que hice fue autoeditarme, eso sí, durante el verano, cuando ya se acabó la experiencia, el 21 de agosto, me edité el libro Coronavirus Song. Bueno, el libro es un folletito del que estoy muy contento porque es una cosa de andar por casa y un regalo absoluto para los amigos que lo pagaron en escrupuloso crowdfunding. Es decir, que iba bajo pedido. Nada más, después se me ocurrió ya en esta tercera ola bien desatada, pues se me ocurrió enviar poemas
a ciertos amigos, esta vez no ya tan extendido como fue antes. Y este fue el primero que hice ahora en enero, el 17 de enero, que decía algo así, poema lo llamo yo, pero ya digo que podría llamarse coplilla, porque yo tiro por lo jocoso, porque utilizo el arte, si se me permite la expresión, como catarsis, como una manera de enfrentar una situación que realmente ha cambiado nuestras actitudes y nuestra manera de percibir la vida. Lo más parecido a hibernar, aunque uno no sea un oso, es este encierro tenaz que es de todo menos hermoso. Por tanto, habrá que buscar, entre tamaño destrozo, alguna ocupación banal que nos saque de este foso. Yo encontré un cierto alivio cuando todo comenzó, y mira que ya ha llovido, en mandaros mi canción. Y como seguimos lo mismo, pues comienzo con ilusión este poema con ripios por mi solaz diversión. Mas nadie se llame a engaño, que de trolero no voy. No habrá grandes alaracas, ni alegría de la huerta soy. Y no es que no quiera yo que mi verso jocoso fuera, pero no fui dotado por Dios con esa dote y destreza. En consecuencia, saldrán versos buenos y otros malos. Es lo que tiene la rima cuando se usa a diario y pretende criticar de un modo tan temerario lo que alrededor nos pasa, y hay tanto a ser criticado. Vengan, pues, mis pobres musas a iluminar mis dislates. Salgan limpias las palabras precisas al torpe bate. Y entre tanto, pase el tiempo con premura y sin achaques, aliviándome esta etapa de frenesí y disparates. Bueno, pues, y así pues he ido analizando realmente todas las noticias del acontecer de esta pandemia, casi día a día. Por ejemplo, aquí, retomo el discurso de cuando en agosto me puse agorero y bastante ominoso para explicaros a todos, a los cuatro vientos, la precisa prudencia ante tanto contento. Era el 21, por ser más concreto, y dejé de cantaros, pues no tenía objeto cuando la mano ancha de los gobernantes consideró ya pasado el peligro reinante. Se tiraron al monte muchos patriotas, se llenaron a foros en juegos de pelota, se ocuparon terrazas como antes se hacía, y se pasaron el bicho que al fin revenía. No fue más que un suspiro el alivio del barman, y pronto hubo que parar, pues faltaban camas para encamar ancianitos de esta cosa rara que apenas sin tiempo a las tumbas llevaba. Y me cachis, cuando ya la cosa casi superada, aparece en el cielo la estrella dorada. Es la Navidad, manda huevos, hay que salvarla. Abramos de nuevo, la segunda ya es sola pasada. Y aquí ya el follón fue multitudinario. Millones salieron a hacer de diario compras pertinentes para el santuario, que se alargó más que un santo rosario. Pero en fin, empecé este febrero pues recreando rimas con esmero, basadas en las que recuerdo de cuando yo era soltero y no he podido olvidar. Este es un intento de pie quebrado. La parte que a ti te toca será hurgar en tu cocorota, que este juego no se agota hasta que en tu seso brota el clásico original. Quisiera yo que en este trecho no te des golpes de pecho, pues nunca antes se ha hecho y a veces no vamos pertrechos de este acervo cultural. Si esto pasa y no adivinas la oda que parodié, no sufra ninguna inquina por el verso que imité con mi discurso banal. Antes bien quisiera yo que con toda la emoción descubras tu vocación y busques con devoción sin quedarte en el zaguán. Esto fue un intento que he hecho de coger poemas de esos que hemos aprendido todos en el instituto, en la escuela, y cuya música hemos memorizado. Por ejemplo, las golondrinas de Bécquer, por citar al poeta que nos llevó a Marina a esto de la literatura. O, por ejemplo, el romance del Río Duero, de Gerardo Diego. Río Duero, Río Duero. Entonces, probar a ponerle una música, pero con una letra diferente. Y que enviarlo a los amigos cercanos y que ellos me devolvieran a qué poema se refería. Por ejemplo, a ver si reconocierais este. Con 6 galones por manga y a la sombra de Casado, la que corta el bacalado, Isabel se llama en Madrid. Mujer arisca y bragada y sobre todo temida por su actitud tan reñida cuando empieza a decidir. El virus veloz se extiende, y en su provincia también, pero a ella le parecen bien el andar de boca en boca. Ella ve ciertas señales que la hacen diferente y quiere dejar bien patente que los demás se equivocan.
Vamos, Madrid querida, sin temor, mi enemigo es el gobierno y todo lo que éste diga, a mí me importará una figa y haré lo que quiera yo. Un sanatorio construido yo solita con 100 millones y me lo quieren volar con dinamita los muy follones, que es el Zendal mi tesoro y mi único Dios Aznar. Lo digo sin desdoro, nadie me los va a quitar, ni al Aznar porque lo adoro, ni tampoco a mi hospital. El juego consistía en que los amigos me rebotaran el poema diciendo el título original del mismo. Y esto lo hice con las golondrinas de Becker, con el romance del Duero y con 5 o 6 más. Y bueno, pues como, perdón, me he ido por las ramas. Ahora me tocaba, según el contrato, creo que ahora me tocaba cantar. Bueno, pues ahí va. Os voy a cantar una cancioncita también, con letra transformada, evidentemente, de Georges Brassens, cantada por Paco Ibáñez y que seguramente todos conoceréis. Estos días me he comprado un televisor más grande, porque ya la vista también se estropea y realmente lo necesitaba. Pero me ha pasado una cosa muy rara. Tengo un nuevo televisor para ver las noticias yo. Es más grande que el anterior, lo veo todo mucho mejor. No sé si será por su gran presencia o porque lo veo con incontinencia, o la impresión de estar vigilado por su tamaño desmesurado, la impresión de estar vigilado por su tamaño desmesurado. No sé qué coño pasa aquí, mi nueva tele me hace sufrir, pero eso sí que bien veo yo de este virus la información, ya no debo forzar la vista, se ve clara toda la lista de los que se cuelan por todo el morro, linces en saltarse los protocolos, más la impresión de ser engañado por su tamaño desmesurado, más la impresión de ser engañado por su tamaño desmesurado. Todo quisque se cuela aquí y nunca, nunca me toca a mí. Jueces políticos de postín, obispos y otra gente afín, no se cortan para decir que hay barra libre en el festín. Poco les importa a ellos la incidencia de ancianos muriendo en las residencias, más la impresión de ser engañado por su tamaño desmesurado, más la impresión de ser engañado por su tamaño desmesurado. Y como dice aquel refrán, el que no llora no mamará. Bueno, esto es lo que yo mandaba a los amigos. He hecho también un bloque de 6 u 8 canciones, muy conocidas todas ellas, para que ellos me devolvieran el título original de la canción. Evidentemente esto era la mauvaise réputation de Brassens. Y cortó, que ya me estoy haciendo largo. Muchas gracias, Vicente, por tu buen humor, por tus ganas y por estar aquí con nosotros. Seguimos con Fulgencio Martínez, que nació en Murcia, es licenciado en Filosofía y en Filología Hispánica, máster en Filosofía Teórica y Práctica y en Formación e Investigación Literaria y Teatral. Editor y director de la revista literaria Ágora, Papeles de Arte Gramático. Ha publicado, entre otros libros de poesía, León busca Gacela, que presentó en abril de 2010 en los primeros encuentros literarios que realizamos en nuestra Universidad Popular. También tiene Prueba de sabor, El cuerpo del día y Cancionero y rimas burlescas. En 2019 publicó un primer libro de relatos, El taxidermista y otros del estilo, y la antología colectiva La escritura plural, antología actual de poesía española. Fulgencio también participó en los 5º encuentros en un proyecto colectivo Una canción, un labio, del cual cuando termine tu intervención pondremos esa muestra. Adelante, Fulgencio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, Amparo, a Francisco López, concejal de Cultura de Almansa, y a mi querido y gran amigo Antonio García Soler. Y bueno, y un saludo a todos mis compañeros de café, a todos mis contertulios, ¿no? Que me gustaría
Realmente yo pienso que los medios de los medios online y, en fin, técnicos, digitales, están muy bien, pero es como un tuerto, ¿no? Pues, siempre falta algo. La conversación hay que hacerla con los dos ojos y hacer posible un poco, pues, que también mano a mano, ¿no? Que viene muy bien, ¿no? El contacto también físico. Y, bueno, yo creo que, para no aburrir mucho un poco a los que nos oigan, quiero ser breve en mi presentación y sobre todo quiero leeros unos poemas. Me vais a permitir que enseguida os lo lea, los poemas, que sea breve. Bueno, mi visión de la poesía creo que está en lo que escribo, ¿no? Entonces yo invitaría un poco a los que tengan más interés, pues, a leer alguno de mis libros o cosas mías que están en internet también, en un blog que se llama Diario Político y Literario.blogspot.com. También la revista Ágora de Arte Gramático está también en internet. Bueno, podéis encontrar un poco mi forma de ver las cosas ahí, sobre todo un poco el mundo de la poesía tal como yo lo entiendo, ¿no? Para mí la poesía es un regalo de los dioses, si se puede decir así, es algo divino, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente de decir que la poesía me supera como persona y como ser humano y como, se puede decir así, intento o proyecto de escritor, ¿no? La poesía viene cuando quiere, la poesía se va cuando quiere, la poesía es pintura, es música, es todas las artes al mismo tiempo, pero es algo que yo se lo decía el otro día a mi mujer, digo, yo antes podía escribir más o menos unos poemas a lo largo de un mes o 2 meses, me paraba, pues, siempre un poco con por lo que dice Amando, para no repetir, ¿no? Porque yo creo que una cosa es escribir y otra publicar, ¿no? Publicar, hay que publicar lo mínimo. Escribir, sí, escribir lo que a uno le salga, ¿no? Pero yo ahora escribo un poema cada año, cada 2 años, y el día que escribo, como le decía a mi mujer, una línea al día, ese día por la noche no duermo. O sea, literalmente tengo taquicardia, ¿no? O sea, como si me hubiera pasado por encima algo, un meteorito, o me hubiera tocado la lotería. Es algo que me supera, ¿no? Entonces, no es que haya escrito nada que merezca el premio Nobel, ni a lo mejor no lo voy a escribir nunca, ¿no? Pero la poesía es algo que nos pone, de alguna manera nos pone mucho, ¿no? Antonio lo sabe. Y entonces, bueno, pues he tenido la suerte, a pesar de esto de escribir en los últimos tiempos, más de una línea diaria, y en el último mes y medio, por azares de la vida, pues me encuentro aquí en Huesca. Hace 30 años estuve aquí de profesor en la Universidad Laboral de Huesca, y he vuelto por razón de que está mi mujer aquí de profesora, y yo me he jubilado, pues la jubilación anticipada, para los que somos suficientemente jóvenes para ello, pues nos dan esta licencia. Y entonces estoy muy reciente en mi jubilación, en mi vuelta, bueno, todas estas novedades me ha hecho que escribo, ¿no? Entonces yo, más que hablar o de la pandemia, y que me entristece mucho, y me entristece mucho por las personas que han fallecido, por las familias. Yo lo he vivido en mi propia familia, mi padre, pero me entristece por la cultura, por los escritores, por los intelectuales que en este país no existen hace ya años, por lo menos como voz propia que cuenten en el panorama de la cultura. Y bueno, pues tenemos esta cuestión de que este país ha estado un año prácticamente donde, pues, hemos estado todos ausentes de alguna manera, más de lo normal, ¿no? Y bueno, pues yo espero que pronto se recupere el sentido crítico, se recupere también la razón, y la poesía, que, como yo digo, no se vende, tiene esa suerte de que es un género de escritura, vamos a decir literario, de escritura, que no se vende, pues que siga siendo así, un género independiente y con voz crítica. Y entonces, bueno, pues voy a leer estos poemitas, son elegidos solamente 2 o 3 poemas, si hay tiempo,
Y bueno, os quiero agradecer, va a ser la primera lectura que hago en muchos años. Sí, de verdad, es la primera lectura de estos poemas, o sea, yo lo agradezco a todos los que me habéis invitado. Bueno, este poema se llama Octeto y dice así: esta tarde me abraza con una música de Schubert agitadora, de una mirada penetrante y vacía sobre mí. Soy el que he llegado a ser o el hallado por azar en una nueva improvisada morada. Las pausas de la sinfonía impulsan su desarrollo inestable. Ese instante de éxtasis, de toma de aliento, es flecha muy pronto disparada a la belleza de los sonidos, al misterio. Después de un arrebatado ciclo de notas, siempre huroneándome sus ojos de fiebre, sentí llegar la pausa. Quisiera apropiarme de su metáfora, entenderme a partir de ahora desde el silencio, mejor que desde lo acústico. Ser el que recoge su desarrollo y lo impulsa, y el mismo que se renueva y progresa en cada acción, en todas las aventuras. Esperé la pausa, y cuando llegó solo me dio un tiempo breve de reposo, a cambio de un gran incendio de ruido y ganas de nuevas canciones de vida. Este otro poema está dedicado a mi chica, a Soledad Inglés, y lleva una cita de Góngora. Entre espinas, crepúsculos pisando. En una sola lumbre, en un cerrado río juntos de día en día, cada vez más dentro de la piel y la memoria, siempre juntos como estrellas en un amanecer de enero. Así nuestras vidas transcurran vida, y así por el tiempo que nos concedan los dioses, que largo o muy largo sea, alimentemos el sueño de nuestro amor, resistiendo el miedo de morirse en esta primavera detenida, en estas horas sin tregua de malas noticias y de atroces hospitales, donde termina el encierro y la soledad, a la vez que cesa para muchos el sentir. Este otro poema, ya termino, es un poema que lo escribí hace poco, hace una semana, o sí, lo escribí de un tirón, de los pocos poemas que he escrito de un tirón. Bueno, casi todos estos últimos están escritos, la verdad, de un tirón, más o menos luego un poco con alguna pequeña, con un pequeño remiendo, ¿no? Pero este me sale de un tirón y dice así: cuando de niño hice un barco de cartón, tuve la ayuda de mi madre, confieso, con la peor de las suertes en contra, lo llevaba en mis manos hacia el instituto. A las 8 de la mañana lo boté de casa y surcó más de media milla hasta su destino. Pero cuando allí lo vio el profe de trabajos manuales, dijo en tono de burla ante la clase que el barco parecía haber naufragado. No esperéis que acuse a nadie de esa anécdota, que contada luego a mi madre por mí, suscitó su comentario humorístico y bondadoso, además de que siempre con tanta gracia y amor lo recordaba a petición del público a ciertas visitas, algunas vecinas o primas de mi edad, cariñosamente convocando mi sonrojo. Tan a menudo que al fin yo también reía con la versión mejorada con la que remataba la historia. Lo traje caminando de otro pueblo, por eso lo ve usted así esquinado, le razonaba mi hijo. Y el profesor, si tarda más el barco, llega hundido. Pues muchas gracias y bueno, pues que continúe este café literario muchos años y bueno, pues albricias a la iniciativa de este año, también muy novedosa y muy, bueno, valiente, ¿no? De un café literario online y bueno, y Almansa forever. Muchas gracias. Ahora se va a poner un recuerdo de tu paso en los quintos encuentros literarios. Gracias, Fulgencio. Gracias. Adoración de los pies del hombre que trabaja. Sobre los caminos no cesa el silencio y el transitar de pies y de ruedas, polvorientas, numerosas, torpes, cargando vino y cuero, aceite, espigas y leones para el circo. Delante de la rueda los pies hinchados, desnudos sobre el barro, los puros pies del humano de carga.
Para entrar en este templo del camino hay que desnudarse de la piel misma y ver junto al hueso el ruido hondo de las llagas en esos pies que nos preceden y continúan con nosotros, andando delante de nosotros. Pan de esos pies comemos cada día, pedimos que no nos falte su bendición en cada una de nuestras plegarias. Para entrar en este templo humillamos nuestro orgullo de salvajes sedentarios. Gorriones son esos pies que se mueven haciendo el trabajo con la gracia de una flauta divina. Sus músculos ya no son de carne humillada y sus dedos ya no se duelen de frío. Ahora son esos pies alas, rosas, inmortales. Ante las tres puertas. ¿A dónde va el astro antípoda del suelo? El camino de la Vía Láctea será de hierro. ¿Para qué trenes humanos? Mi frente se marea, tan lejos, tan corta de vista. Me vuelvo a crujir los nudillos contra las puertas cerradas que no veo y están en mi realidad. La primera eres tú, soy yo. Son los otros que más queremos, a los que palpamos como sombras raras veces. La segunda puerta, sin abrir, da a la plaza de la solidaridad y a la esquina menos noble del sufrimiento mezquino y egoísta, que no vuelve mejor, sino al contrario, y que cuando es exhibido destierra tu compasión. Si es cierto que aquella te hizo brotar lágrimas de emoción ante un acto generoso, este lo rechazaste por demasiado humano. La tercera puerta, la que hay detrás del sufrimiento a secas, Vallejo, de los seres humanos, no sé lo que contiene. Un oficio peligroso. El poeta es un artesano que practica el noble oficio de dar luz a las palabras. Un oficio que hace amigos como el miedo, un lento oficio con dura marinería rebelde. Una cuidada excusa al aire para no vivir ni echarlo de menos. Trae las piñas de los pinos y las picaduras del rencor. Trae el árbol de la brisa cayendo frutos de alegría en la tierra. Un oficio muy antiguo y en días como hoy peligroso. Por salud pública debían detenerlo, dijeron los oscuros, los instalados en sus cálculos rutinarios, los acostumbrados al frío y a la mentira. Gracias de nuevo, Fulgencio. Gracias a vosotros. Iremos pasando porque muchos de los autores que os vamos a reunir aquí en los cafés participaron en este proyecto y conforme se vaya conociendo volveremos a explicar el proyecto. Y ahora sí que viene Ginés Sánchez García, que es de Tíjola, Almería, ha vivido en Granada y desde el año 86 vive en Murcia. Libros tiene de poesía 7, el primero de los cuales lo edita en 1992, La ciudad de Is. Le siguen como Un dulce pecado, Extraña como el éboro, Ropa tendida en el amanecer, 11 poemas en moldes de arena, siendo los más recientes Flores sobre la tumba de un poeta y En las noches y los días del sur, que los publica bajo el seudónimo de Ginés Emil. En prosa ha publicado Del vértigo y la fugacidad. Se han publicado poemas suyos en diferentes libros colectivos. Ginés estuvo con nosotros en los cuartos encuentros literarios con retratos sobre soportes rotos, evolución desde la poesía a la plástica. Y también participó en los quintos encuentros en el proyecto Una canción, un labio, que haremos lo mismo. Al final emitiremos el vídeo. Tuya es la palabra, Ginés. Muchas gracias por haberme invitado y contado conmigo después de algunos años de no saber nada de vosotros. Ha sido un año duro y esta mañana he escrito algunas reflexiones que quería hablar sobre la relación entre
la pandemia y nuestro encierro estos últimos meses. Al final no voy a hablar de eso porque, bueno, es un tema muy triste y he decidido no hablar. Y aparte, viendo que el tiempo creo que está casi agotado, me voy a limitar a, si me dejáis, a recitar un poema, como después sale un poco del vídeo que está grabado en el libro. Yo creo que es suficiente. No voy a hablar de algunas cosas que he escrito, algunas reflexiones. Soy bastante tímido y me gusta escribir de lo que voy a hablar. No me gusta improvisar. Pero bueno, lo que tenía escrito no lo me voy a limitar a leer. Es un fragmento de un poema. En estos meses de confinamiento sí he escrito bastante, como una forma de suplir lo que no podía hacer, el no poder encontrarte con los amigos, el no poder viajar, el no poder reír y abrazar a la gente de siempre. De alguna manera, a través de la poesía, inventaba esos encuentros, llenaba esa ausencia, esos huecos que el virus, que la pandemia nos ha... Hace 2 meses también murió un amigo mío también de mi edad, murió por este dichoso bicho. Y todo esto te genera cansancio ya. Y había escrito una cosa que hablaba de que, bueno, que me sentaba en un balcón, el balcón de mi casa, que hay junto a mi dormitorio, y contemplaba las nubes, pero no las veía. No encontraba ningún pensamiento en mi mente. Había veces que había un vacío total, inmenso, desgarrador. Y cuando llegaba la noche me invadía la ansiedad y no podía dormir, ni estar despierto. Ha sido desolador. Solo oía el sonido del tiempo arrastrarse con sus cadenas y esperaba que todo pasase. Espero que vuelva la risa, el murmullo, la música, la algarabía en los mercados y las calles, el teatro. Bueno, había escrito mucho sobre eso, pero me voy a limitar a leer un fragmento de un poema dedicado a Olaya. El poema se titula La luna de Yao Tai y es un fragmento que es el final del poema. Dice: lo compartíamos todo, incluso el aburrimiento y los últimos incluso el aburrimiento o los números impares del insomnio. Lo compartíamos todo, sí. El mar, las palabras, la poesía, los viajes, o aquellas ataduras que nos llevaban sin saberlo a los sueños de Picasso, a la voz del poeta descifrando lo raro, o a aquel elfo dado a la bebida que sostenía un ajedrez de hielo. Los restos de Ariel, el barco en el que naufragó el poeta Shelley, el viento, la esfera caída, lo que capté con una vieja Kodak que no era mía, o ese espejo de una noche donde aún nos hemos mirado cuando el sol se pone y una vez más esta mañana y tú dormías. Te contemplé durante unos segundos. Escribí en mi libreta: el gozo de olerla cuando se agacha y coge para mí una flor. La pone en mis manos o sobre la mesa de mi estudio y ordena mis recuerdos, o se duerme y yo la abrazo y nos dormimos los dos los próximos 100 años. Axioma. Huíamos de la muerte, escribíamos en el aire. Las estaciones llegaban y se iban y llegaban y nos dejaban huérfanos y solos y con un montón de poemas y a veces, solo a veces, alguna canción que nos sabíamos de memoria, y hacía frío y nos íbamos a las viejas tabernas y el último poema aún nos daba calor. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Ginés. Ahora ya colocamos tu poema. Y ver iluminarse la ciudad a nuestros pies, sensual y casi obscena, mientras nos llega, aunque muy débil, como un aire lejano y casi enfermo, el frescor de la noche del desierto y la fragancia de una rosa herida. Perfumes y rosas aroman ya tu cábila, canela, ámbar, jazmín, los lugares, las palabras gastadas, el vuelo de las aves que migran hacia oriente. No recuerdo tu nombre, ni qué nos trajo a esta ciudad, no lo recuerdo. El paisaje que hemos buscado juntos para nada,
como la arena que me ofreces en silencio si me miras. Has marcado el final junto a tus pies, la silueta azul con un sol que vierte arena, el olor de las rosas y ese ánfora, y vuelves a mí al instante. He vaciado mis cosas y nada queda de ti. Serví la mesa. Dije, los labios que beben están sedientos. He mirado el jardín, aunque esté destruido, aunque solo sea una hoja en la que escribir tu nombre. Los antiguos palacios del olvido donde soñábamos tendidos en las noches, ¿de qué sirve que me llames y luego no me llames y pase los días como un animal que al pasar vuelve la cabeza? Pero iré, espérame, donde la noche derrama ya sus vísceras. Cualquier gesto se hace real en ese espacio, como la música. A veces una mano cae o una flor en un jarrón ya roto. Pero el espacio, ese matiz que entre tú y yo se hace aún extraño, ese dedo que nos señala mientras no soñamos. ¿Dios existe? Mujer, cuyo traje mía y Tarjer me pesa tanto el corazón como un junco al doblarse. No me reproches nada, el aro que gira alrededor de ti como un líquido surge de mí, varón entrado en años que anhela como un sueño las manos donde sueñas. Oh baños árabes que servís de reposo al que regresa, baños de Abul Hasi, oh casas del placer a donde acuden los más jóvenes y tú también que regresas de muy lejos. Despoja ya tu cuerpo de huríes y turbantes, tiéndete en el suelo por donde corre el agua y abrázate a otro cuerpo roto como el tuyo. Bueno, pues llegamos ya prácticamente a nuestro último tertuliano. Ya lo conocéis si ya lo habéis ido escuchando. En este caso se ha roto lo de primero lo presento, sino que he dejado que primero lo conozcan y ahora lo presento. Vicente Palau es maestro de primaria jubilado de Yecla, Murcia, colaborador ocasional en la prensa local, tiene publicados 3 libros, en otras palabras, Cartas a Betty y Crónicas incompletas. También es colaborador del Círculo Poético de Yecla. En el ámbito de la canción, desde hace años realiza recitales versionando diversos temas, como habéis podido comprobar, de Leonard Cohen, de George Brassens, de Paco Ibáñez, o monográficos sobre autores, los desastres de la guerra, la mujer, van pasando los años, etc. También ha realizado homenajes a Hilario Camacho o a Javier Craig, entre otros. Vicente inauguró los primeros encuentros literarios que realizamos con poesía en Canciones de Siempre. El primero que estuvo aquí en nuestros encuentros literarios. Muchas gracias, Vicente, todo tuyo. No, Amparo, todo lo contrario. Yo quería agradeceros, lo que pasa es que antes me ha puesto en el brete de tener que cantar. Ha sido una orden muy taxativa a cantar. Pero lo primero que yo quería haber hecho era, bueno, felicitaros por la iniciativa, desde luego, y agradecer a la Universidad Popular de Almansa, al taller de escritura creativa, y a ti, en tu persona, a ti misma, que hayáis tenido la deferencia de invitarme. Yo que ni soy poeta, ni soy literato, ni nada por el estilo. Ya sabes tú, que me conoces un poco más, que yo lo hago porque sí, porque me sirve de terapia para aguantarme a mí mismo, para pasar mi tiempo y para aguantar muchas veces también los desaires que me vienen del mundo exterior. Pero en ese sentido también creo yo que la poesía puede ofrecer un testimonio que se ha demostrado en ocasiones útil y poderoso. Este sentido catártico que yo mencionaba en mi primera intervención. Yo creo que en el fondo todos escribimos por eso, por necesidad. Y cuando la necesidad se plasma, como decía Fulgencio, en un verso, realmente es para agradecérselo a quien sea que te haya concedido ese don, porque realmente así lo es. Por eso he empezado también diciendo en la segunda intervención que lo mío no se puede llamar poesía en absoluto,
Yo no me considero para nada un poeta. Yo soy un rimador, un chanteur, un versionador de múltiples autores, de muchos palos distintos, eso sí, pero que de vez en cuando pues me gusta hacer textos cortos y en este caso concretamente con la pandemia pues me está sirviendo mucho para mantenerse en contacto con los amigos, para vaciar muchas veces mi cabreo hacia ciertas situaciones que se están dando que realmente merecen una reflexión. Y yo lo hago pues de esta forma poética, por llamarlo de alguna manera, rimada, en forma de coplilla, un poco pues, no sé, a mí me gusta el Siglo de Oro, me gustan los romances y por ahí voy buscando palabras, buscador de palabras, un troubadour, que diría la tradición, y juglar al mismo tiempo, porque luego les pongo música en ocasiones, en otras no. Esto, bueno, como iba diciendo antes, para mantener el contacto con los amigos, cada día le envío un poema, una hoja, simplemente una hoja. Y una vez pues se me hizo una cierta crítica de que, joder, siempre estás con un negativo, que todo es malo, que se cuelan en las vacunas, que si ahora los de Pfizer no nos entregan la vacuna, que si tal, que si cual. Y entonces yo me puse guapo a recordar a los amigos. Y ya que andamos en tajo de positivos recuerdos, seguiré con otros buenos de los muchos que yo tengo. Estos días tan jodidos, de tan necesario encierro, la cabeza se estropea si no se emprende algún vuelo. Vuelos altos que me llevan al recuerdo emocionado de tantos amigos lejanos y de otros de por aquí al lado. Sabed que os tengo muy dentro, que no será fácil sacaros, que es mucho lo que vivimos y juntos hemos andado. Voy a evitar los nombres propios de cada cual, pues no quisiera, en desmemoria, dejar a nadie por atrás. Pero ahí estáis, en esencia, unos menos y otros más, unos lejos, otros cerca, en el campo o en la ciudad. Otros tuvieron la suerte de recalar junto al mar, de poder buscar cobijo tan cerca del arenal, con el rumor eterno de olas que acabarán mansamente rompiendo a sus pies en calma y paz. Los de la mano sincera, los del abrazo cordial, los del comentario agudo, las que me vieron llorar, los que vivieron conmigo la historia por recuperar, las miradas que aún recuerdo y tanto aún por recordar, los que exprimieron la tierra codo a codo y a mi lado, con canciones y con chistes que se contaban sin fin, los que compartieron su plato poco sano y preparado con cariño y muchas bromas, que eso al fin era vivir, con los que anduve el camino en largas jornadas sin fin, los que no hicieron reparos para andarlo junto a mí, los que soportasteis mi carácter, a veces para sufrir por este afán tan desmedido que tenía por corregir, los que perdonasteis desplantes y compartisteis mantel con este pertinaz cazurro, nunca fácil de entender, tras mis ironías arriesgadas, dichas para distraer recónditos pensamientos que me vienen en tropel. Los que conocí apenas en farándulas nocturnas tras un concierto arriesgado o allende nuestra región, los que osaron como yo criticar las dictaduras y hoy en día se enmascaran con gran pelaje y color. Los que sesudos se implican en la historia educativa, los que siempre se afanaron por encontrar lo mejor de una sociedad egoísta que equivoca su deriva cuando solo busca el lucro y se olvida del amor. Como veis, hay mucha gente zumbando a mi alrededor, personas con grandes sueños y con mucho corazón. Tuve la suerte a mi lado, no pondré ni una objeción, pues en el trueque acordado, mucho más recibí yo. A todos os siento cerca, de todos tomé mi parte. Sois el aire que respiro, llamita que siempre arde. Los recuerdos se atropellan pugnando por no marcharse, pero por hoy me retiro, que por hoy ya es bastante. Bueno, y voy a terminar con una canción, como me pedíais. Espero que el sonido se oiga. Voy a tocar la guitarra muy flojito para que no se interfiera. Esta es una canción de Aute que se titula Sin tu latido y que yo transformé en un texto que llamo Hay este virus. También es tristona, como normalmente son las canciones de Aute. Hay mañanas que siento que la estadística me sobra sin dudarlo. Y es verdad porque suena que cada curva describe un pasado. Y me niego y rechazo, pues tras el frío número siempre hay un rostro, una
persona menos con quien contar mañana, es un bien precioso. Hay este virus que jodidamente mal nos ha malherido, sin dejar siquiera un simple resquicio, sin un respiro. Al final de esta historia la veo hoy más negra que nunca la he visto, pues observo la euforia de muchos que ya creen que el bicho está vencido, y descubro con pena, con grima, con tristeza y con vergüenza ajena que no toman en serio la vida de persona en el cruel esquema. Hay este virus que terriblemente mal nos tiene vencidos, con sus brotes nuevos tan aguerridos, sin un respiro. Y aunque ya nada importa, después de tantas horas me pongo pesado, escribiendo las cosas, las que vi mal, las que ya son pasado. Me despido con rabia, no encuentro otra manera de salirme afuera, que le den a este mundo, allá por donde quiera, que más le doliera. Hay este virus, cual absurdamente mal nos ha detenido, sin momentos, sin aliento para el amigo, sin un respiro. Hay este virus, cual absurdamente mal nos ha detenido, sin momentos, sin aliento para el amigo, sin un respiro. Bueno, pues esto es. Muchísimas gracias sobre todo por aguantarme y perdón, mil perdones por tanto ripio de mi parte y también por esta voz que no está en sus mejores momentos ahora. Ni tal vez este sea el mejor medio para escucharla. Ya sabemos que las máquinas lo tornan todo muy metálico y al final desconectan la calidez de la propia voz humana. Bueno, adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Está claro que esto no tiene la calidez, lo que decíamos al principio del encuentro personal, pero es lo que tenemos, es una oportunidad. Si hubiera pasado hace unos años sería inimaginable. Por lo menos podemos compartir la palabra, la imagen y sobre todo el cariño que transmitimos y que nos habéis transmitido. Muchas gracias a todos. El segundo café literario está programado, si no pasa nada, para el día 3 de marzo. Así que todos los espectadores que nos estáis viendo, sé que algunos habéis pasado por aquí, en cualquier momento podéis recibir mi llamada, porque yo tengo que seguir implicando. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Un abrazo.